Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Daniel. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Se podía presentar, por favor? Bueno, me llamo Daniel Bolaños Alemán y trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Torreón. Imparto materias del área de sociales, filosofía que me gusta mucho, historia lo mismo y sociología. Muy bien, profe. Le voy a hacer unas dos preguntitas. ¿Usted cómo considera que afectó el suceso del 2 de octubre en la actualidad a los estudiantes? Mira, tuvo muchas consecuencias a largo plazo, y estoy hablando a largo plazo porque fue en el 68 del siglo pasado, y ya es un poco más de 50 años. Ahí tuvo que tener una consecuencia positiva, porque ese movimiento que culminó en una tragedia, el 2 de octubre, una consecuencia, insisto, positiva porque contribuyó a democratizar al país. Contribuyó, por ejemplo, también a lo que ahora es inevitable, este concepto, idea y práctica de la igualdad de la mujer. Tenemos una como presidenta de la República, bueno, pues a la señora Claudia, ¿verdad? Que su familia incluso vino de ahí del 68. Ella también como estudiante universitaria participó en el 98 también en un movimiento universitario. Pero yo creo que contribuyó mucho porque en ese entonces México era muy distinto a lo que es ahora, ¿verdad? El Estado la autoridad era muy autoritaria. Toda expresión de movimiento político el Estado lo reprimía. Antes, por ejemplo, la gente que expresaba políticamente sus posturas era sujeto de cárcel, había presos políticos. Y una de las demandas del movimiento estudiantil, ¿verdad?, fue justamente libertad a los presos políticos, porque había personajes, dirigentes sindicales, campesinos, intelectuales, pues que estaban ahí padeciendo la arbitrariedad de la autoridad, ¿no? Y en ese entonces era Díaz Ordaz el presidente de la República. 68, un año cuando fueron en México las Olimpiadas. Incluso yo me acuerdo que por primera vez ahí la televisión empezó a ser de colores. Antes era en blanco y negro. Y también fue el primer acontecimiento, las Olimpiadas, que se difundió universalmente. ¿Verdad? Ya había satélites, en fin. Me refiero a estas cuestiones tecnológicas que ahora para ustedes son muy comunes, ¿verdad? Pero sí era muy distinto el país. Estábamos en una situación, que les diré, económica, que se denominaba el milagro mexicano. El país se estaba urbanizando. Hoy somos ya más urbanos, vivimos más en las ciudades que en el campo. Bueno, en ese momento había mucha migración del campo a la ciudad, ¿no? Y estaba, bueno, creciendo ciudades. Por ejemplo, en ese entonces, en el 68, Torreón tenía 50,000 habitantes. Ahora son casi 700,000, ¿verdad? Se ha concentrado el crecimiento de la población, se concentra mucho en las ciudades. Ese es, que les dé un cambio económico, social. Pero políticamente no había oposición, no había democracia. Siempre ganaba el PRI. Siempre ganaba el PRI, ¿verdad? Pero eran elecciones que se simulaban, se manipulaba a la gente. Y hoy en día yo creo que la población civil ya tiene un grado de educación cívica y política para demandar la práctica de la democracia como estilo de vida político, como práctica social, ¿verdad? Y eso a mí me parece, la verdad, entre otras cuestiones, una contribución del movimiento de 68, que contribuyó, insisto, a elevar la conciencia de la población en términos de información y sobre todo de la democratización de la política, del poder político, ¿no?
porque bueno, nosotros estamos abajo, no tenemos acceso a la política, pero sí podemos decidir desde abajo quién puede ser nuestro gobernante, siempre y cuando se respeten el voto de cada uno de nosotros. Y yo creo que ahora ese es un logro muy importante, ¿verdad? Ya individualmente, cada quien decide si se involucra en la política, pero como ciudadanos sí tenemos la obligación de decidir, el derecho y la obligación de decidir quién va a ser, desde el presidente municipal hasta el presidente de la República, ¿verdad? Y yo creo, insisto, que ese es un gran logro, que se consolidó en el régimen pasado con López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Incluso porque López Obrador también es de la generación del 68. Oiga, profe, ¿y usted cómo cree que jugó el presidente Díaz Ordaz en ese hecho? ¿Cuál fue el papel de él? Muy autoritario, no estuvo abierto. Siempre lo que se planteó en el 68 eran establecer mesas de diálogo, ¿verdad? Para resolver las demandas estudiantiles. Una de ellas era libertad a los presos políticos, la disolución de 2 leyes, eliminación que se llamaban leyes de la disolución social, ¿verdad? La desaparición de los cuerpos policíacos represivos. Y siempre se planteó eso, mesas de diálogo, pero nunca aceptó el gobierno dialogar con los estudiantes. Y Díaz Ordaz fue muy represivo porque utilizó al ejército para masacrar a los estudiantes, que no íbamos armados, nada de eso. La única arma que teníamos eran las ideas, ¿verdad? Y la necesidad de la democracia como estilo de vida de la sociedad civil. Siempre se opuso. Gobernaba el partido, el PRI, que ahora está en picada, ¿verdad? Y este régimen está a punto de desaparecer porque era el régimen político que nos gobernaba. Y a partir del 68 hizo crisis, ¿verdad? Porque después del 68, no se sabe el número de muertos que hubo, pero fue un día muy triste, ¿verdad? Un día muy triste porque muchos de los amigos, compañeros, uno ya nunca los vio, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo a dos compañeros, pues que ya nunca los vi y que perecieron esa noche. Fue una tragedia, fue una tragedia, pero eso marcó al país. ¿Y cómo ha marcado ahora? Yo creo que con mayores libertades. Nada más que sí una observación con las generaciones actuales, que sí son más libres y tienen más poder de decisión, que la libertad tiene que ver no solamente con las cuestiones individuales, sino también sobre todo con los necesitados. El movimiento de 68, entre otras cuestiones que queríamos resolver, la desigualdad social, hay muchos pobres, que la economía pues sí crece mucho, pero los frutos de la riqueza, del crecimiento económico, no se reparten equitativamente. Apenas en el sexenio pasado, por ejemplo, con los adultos, las pensiones, las becas a los estudiantes, eso es repartir la riqueza, ¿verdad? Para crear equidad, igualdad, porque todos somos iguales, ¿verdad? No, la riqueza no es un criterio de superioridad del individuo, es porque los frutos del desarrollo económico se reparten de forma desigual. Era una pretensión de la generación del 68 erradicar la miseria que existe todavía, porque de los 130 millones que somos, todavía sí, el 50 millones de gentes viven en la pobreza. Con un criterio, la pobreza se mide a partir de 2 salarios mínimos. 50 millones de gentes en México no reciben ingresos arriba de 2 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Nada más eso, Bueno, ese es un reto, una cosa pendiente que tiene el país y ustedes los jóvenes, de luchar por eso, por alcanzar la equidad
en términos sociales y económicos. Antes, por ejemplo, miren, ahora ya hay más acceso a las universidades. Antes era muy restringido, ¿no? Hoy ya muchos de ustedes tienen becas. Antes decían, no, pues que tus padres te mantengan. Y mucha gente jóvenes que querían estudiar no podían porque no tenían la posibilidad. Es muy interesante todo lo que pasó, ¿verdad, profe? Muchas gracias por su opinión y por su tiempo. No, está bien. Hasta No, a luego. ustedes muchas gracias. ¿Verdad? Gracias. Les doy las gracias y qué bueno. ¿Cuándo va a salir la